El ser humano siempre se ha interesado por el conocimiento y la manera por la cual se accede a él. Es por esto que a través de la historia ha buscado argumentos, explicaciones, respuestas, ha creado enfoques y teorías que le permitan crear una idea definitiva de qué es el aprendizaje y cómo se accede a él. Por otra parte, y sin ser propiamente una teoría, la neurociencia también ha tratado de dar respuestas a estas preguntas a través de la explicación de la mente y relacionando el sistema nervioso, el aprendizaje y la conducta. Desde el punto de vista funcional, el sistema nervioso se divide en dos partes: sistema nervioso autónomo y sistema nervioso central. Este último está conformado por un conjunto de neuronas que se encargan de las acciones voluntarias, como lo son el comportamiento y el pensamiento. El sistema nervioso central también está conformado por el cerebro y la médula espinal. La función principal de la médula espinal es tomar las señales corporales y enviarlas hacia el cerebro, y tomar los mensajes del cerebro y enviarlos a las partes corporales apropiadas. Por su parte, el cerebro está cubierto por la corteza cerebral, que es el área principal que está mayormente involucrada en lo que es el aprendizaje, la memoria y el procesamiento de información sensorial. La corteza cerebral tiene una mayor superficie y por lo tanto un mayor número de neuronas y de conexiones neuronales que se producen a través de la sinapsis. Además de la corteza cerebral, existen otras estructuras fundamentales que se involucran en el proceso de aprendizaje, como lo son el tálamo, la amígdala, el hipocampo y el cuerpo calloso. Este último divide el cerebro en dos mitades, en el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Cada uno de ellos está compuesto por 4 lóbulos: el lóbulo occipital, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Para entender la relación existente entre el aprendizaje y sus bases biológicas, es indispensable conocer qué es lo que pasa con el procesamiento de la información en el cerebro. Para empezar, diremos que toda la información sensorial, excepto la que proporciona el olfato, viaja directamente al tálamo, quien a su vez envía esta información a la corteza cerebral y a la amígdala, específicamente a los lóbulos cerebrales que se encargan de procesar este tipo de información que se está enviando. Pero este tipo de información no llega a la corteza cerebral tal cual como la recibe el tálamo. Solo llega una parte de esta a la que se le llama percepción. Esta percepción cumple una función que se conoce como el reconocimiento de patrones, que no es más que hacer coincidir esa información que se está recibiendo con la información que ya se encuentra almacenada en la memoria. En el procesamiento de la información, además de los registros sensoriales, también intervienen la memoria a corto plazo, que se encuentra en numerosas partes del cerebro, y la memoria a largo plazo. Para que cierta información llegue a la memoria a corto plazo, debe filtrarse entre todos los estímulos que llegan a nuestros sentidos. Y para que esto ocurra, esa información que se va a filtrar debe ser necesaria, relevante, debe ser motivante o importante para el sujeto. Aún así, la información que llega a la memoria a corto plazo demora unos cuantos segundos, por lo que es necesario que la intervención del hipotálamo para que esta información llegue a la memoria a largo plazo. Pero ¿cómo se logra esto? Según Jung, la información que aparece con mayor frecuencia produce conexiones nerviosas más firmes. Con múltiples activaciones, los recuerdos forman redes nerviosas que se integran con mayor firmeza en la corteza frontal y temporal. A este proceso de fortalecimiento de las conexiones nerviosas se le conoce como consolidación. Además, Jung también sostiene que con la presentación repetida de estímulos o información, las redes nerviosas pueden volverse tan fuertes que las respuestas neuronales se den con gran rapidez. Desde la perspectiva de la neurociencia cognitiva, aprender implica formar y fortalecer conexiones y redes nerviosas. Por lo anterior, se podría concluir que el aprendizaje a largo plazo no es más que el producto de la memoria y el proceso que se conoce como consolidación. A continuación se presentarán 2 ejemplos sobre cómo se puede dar el aprendizaje en un sujeto haciendo uso de la tecnología
uno desde la vida cotidiana y el otro desde un contexto educativo. Para cada ejemplo especificaremos cuáles son las bases biológicas que se llevan a cabo y cuáles pueden ser las ventajas y las desventajas de estos contextos. En esta imagen podemos observar una persona mayor midiéndose la presión por sí sola con la ayuda de un aparato tecnológico que le permite hacerlo. Esta situación le permite a la persona aprender varias cosas: su estado de salud, su presión arterial, los síntomas de una presión alta o baja, el estado normal que debe tener la presión arterial, cuáles son los pasos y las recomendaciones que se deben tener en cuenta para tomarse la presión arterial de manera correcta. ¿Qué lleva a esta persona a aprender todas estas cosas? Pues la necesidad de conocer su estado de salud, la necesidad de mantenerse alerta, es lo que la motiva a utilizar este aparato tecnológico. Este es un proceso que debe hacerse de manera constante en las personas hipertensas, por lo que es común que se realice esa medición muy a menudo. Entonces podemos comprender que a partir de la repetición constante del proceso se producen conexiones nerviosas más firmes, formándose redes nerviosas que se integran con mucha firmeza en la corteza frontal y temporal. Estas redes nerviosas pueden volverse tan fuertes que las respuestas neuronales se darán con gran rapidez. Las ventajas que puede traer este proceso es que el aprendizaje se instalará sin duda alguna en la memoria a largo plazo, puesto que el hipotálamo va a procesar esa información y la va a transferir, ya que considera esa información necesaria, importante, relevante para la persona que en este caso se está sometiendo al proceso. En este segundo ejemplo podemos apreciar una clase sobre cuerpos geométricos, donde las figuras son proyectadas en un tablero inteligente con la ayuda de un software, lo cual implica una ventaja porque es algo supremamente novedoso para el estudiante. Además de que las figuras están en 3D, tienen movimiento a voluntad, se lleva a cabo el elemento intensidad, ya que pueden clasificar las partes de las figuras mediante la utilización de colores y brillos, logrando así capturar la atención del estudiante. Todo esto permite que el tálamo reciba primero los estímulos visuales y auditivos, luego envía esas señales a los lóbulos occipitales y temporales respectivamente. Aquí se lleva a cabo varias funciones, como la determinación del movimiento, el color, la profundidad, la distancia y otras características visuales. Una vez que se dan estas determinaciones, los estímulos son comparados con la información almacenada en la memoria para determinar el reconocimiento, lo que anteriormente habíamos llamado percepción. De esta manera se reconoce un objeto que coincide con un patrón almacenado, y podríamos decir pues que una desventaja de esta situación es que al no estar la clase contextualizada no se trabaja cierta parte del hemisferio derecho que se encarga del contexto como tal, limitando así el desarrollo de algunas conexiones nerviosas. Ya para concluir este video, podemos decir desde la neurociencia que el docente es un mediador del conocimiento, facilitándole al estudiante la información a través de ambientes de aprendizaje multisensoriales que le permitan explotar todas las partes de la corteza cerebral para generar mayores conexiones neuronales y permitir un aprendizaje significativo y perdurable. Podemos agregar también que es un deber del docente consigo mismo y con su vocación capacitarse en neurociencia cognitiva para obtener las herramientas necesarias que le permitan, desde su quehacer en el aula, integrar la educación con la investigación y las formas como el aprendizaje influye en el desarrollo del cerebro de sus estudiantes. Muchas gracias por escuchar este video, que tengan un feliz día.